Gracias, Pablito, por el espacio. Como siempre, es un gusto. El tema que nos convoca hoy es el tema de endometriosis extragenital. Yo puse una frase que me gustó muchísimo, que es la enfermedad de las teorías, porque es precisamente la enfermedad fuera de los órganos genitales internos lo que realmente explica, o la razón por la cual se explicaría los implantes fuera de estos órganos. Ahí va. Paciencia, mi computadora es lenta. La clase, en definitiva, va a ser corta, chiquita, tiene objetivos puntuales, que es definir la enfermedad endometriósica extrapelviana. Vamos a hacer una salvedad luego con esto de extrapelviana. Conocer la incidencia de esta enfermedad, siempre tener pautas para sospechar mayor enfermedad y lineamientos para programar la cirugía. Hace días veníamos charlando el tema de si también hablar de abordaje quirúrgico en esta etapa, pero me parecía que por el tiempo era como muy extenso, entonces va a ser una segunda entrega del mismo tema, donde solamente va a ser técnica quirúrgica dependiendo el órgano afectado. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de una enfermedad, una enfermedad como es la endometriosis, lo que tenemos que pensar es la real extensión de la enfermedad. O sea, que si los síntomas nos hablan de la cantidad de implantes o la extensión interna de la enfermedad, o no. Entonces, cuando uno comienza a hacer el proceso de investigación o de diagnóstico de una paciente y habla acerca de la enfermedad extragenital, uno comienza a pensar en estos esquemas, ¿correcto? Donde hay asentamiento en vejiga, en los fondos de sacos, en el tabique recto vaginal, en la vagina. ¿Sí? Por ahí, después de la clase de la semana pasada de Willy, uno entiende un poco mejor la anatomía, entonces piensa un poco más definido y lo ve como esto. La anatomía con infiltraciones o con nodulitos endometriósicos en diferentes estructuras. Pero cuando nos adentramos un poco más en la enfermedad y conocemos un poco más de la enfermedad, sabemos que cuando nosotros hablamos de enfermedad profunda o enfermedad extragenital, ¿sí? Lo que realmente tenemos es esto, ¿sí? Alteración de la anatomía, adherencias firmes, distorsiones de los órganos genitales, distorsiones de los órganos aledaños, ¿sí? Y un quilombo en términos generales. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que siempre que nosotros tengamos una enfermedad profunda, ¿sí? Tenemos que pensar que lo que vamos a encontrar es probablemente esto. Y de esto no solamente deviene el tratamiento que va a venir posterior, sino también la cirugía, tipo de cirugía, extensión de cirugía, radicalidad de la cirugía, restitución de la anatomía, ¿sí? Y tratamiento de síntomas. Pueden ser zonas puntuales, como en este caso la vejiga, pueden ser componente posterior nada más, con adherencias del recto sigma, o por ahí una pelvis bastante tranquila con nódulos bastante dispersos. ¿Sí? Entonces, una salvedad que quería hacer con esto es que en algunos lugares se habla como enfermedad endometriósica extrapelviana, pero después han hecho clasificaciones en las cuales se afinó un poquito más la definición y lo que es extrapelviano se deja para la enfermedad que está literalmente fuera de la pelvis, como el estómago, como los riñones, como el hígado, el páncreas, ¿sí? Y dentro de la pelvis ponen a los órganos extragenitales. Por eso lo más correcto sería enfermedad endometriósica extragenital. Eh, ¿Cómo se hace o cómo se comienza a pensar en esto? De que la enfermedad extragenital básicamente es los órganos por contigüidad de los órganos genitales internos, ¿sí? Con un grado de incidencia que dentro de lo raro que es, lo más común es el tracto gastrointestinal. Y el tracto gastrointestinal es recto sigma y asas intestinales de Didion terminal. ¿Sí? Pero también existen de la extragenital extrapélvica, como la vulva, vagina, periné, casca torácica, piel, nervios periféricos y reporte de casos de sistema nervioso central. ¿Sí? Lo que nos lleva a esta charla es simplemente extragenital, sistema urinario y tracto gastrointestinal.
¿sí? La endometriosis intestinal, que es comúnmente rara. ¿Por qué comúnmente rara? Porque enfermedad intestinal per se es rarísima, ¿sí? Enfermedad intestinal per se es rarísima y por lo general siempre está asociada a enfermedad profunda, enfermedad de los úteros sacros o endometriomas bilaterales, ¿sí? La enfermedad de las teorías. Supuestamente lo que puede explicar los asentamientos de la serosa intestinal es la menstruación retrógrada, principalmente a nivel del recto sigma, por una situación, por una cuestión de situación anatómica de la trompa izquierda sobre el sigma. ¿Sí? El 90% obviamente son del colon sigmoides y del recto, asociado a enfermedad profunda, ¿sí? Principalmente la gravedad no tiene que ver con la extensión de la enfermedad, a veces tenemos pelvis bloqueadas con pocos síntomas o mujeres muy sintomáticas con lesiones puntuales en lugares gatillos de disparadores de dolor. ¿Sí? Síntomas variados y asociados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tienen los síntomas comunes de la endometriosis, que es la dispareunia, que es el dolor pelviano crónico, que es por ahí el dolor cíclico incentificado en el momento de las menstruaciones, sino también síntomas intestinales puros. Dentro de esta clasificación, una forma para entenderla mejor y de ahí entender un poquito la fisiopatología, tenía que haber una clasificación de Remorgía y colaboradores, ¿sí? En un estudio que se hizo en el 2005, donde comenzaron a tratar de estratificar desde un punto de vista anatómico, histológico, los grados de infiltración de los implantes endometriósicos en el intestino, ¿sí? Teniendo enfermedad superficial, un estadio del 0 al 3, donde está la enfermedad más superficial, donde se infiltra el peritoneo, ¿sí? Sin atrapamiento del plexo subseroso. El estadio 1, tejido adiposo subseroso, que incluye el plexo, estadio 2, la pared muscular con el plexo de Auerbach, y el estadio 3, el plexo nervioso submucoso y la mucosa. De todos estos, lo más infrecuente, menos del 2%, es el estadio 3. Lo más común, arriba del 90%, son estadios entre el 0 y el 1. Bueno, entonces, como había hablado recién, el tema de los síntomas. Por lo general, los síntomas tienen que ver con el síntoma intestinal puro, ¿sí? Que puede ir desde la diarrea, el estreñimiento, los vómitos, la hematoquesia, la melena, dolor, meteorismo, asociado a el proceso adherencial, un endometrioma o algún proceso endometriósico que comenzó a generar cicatrizaciones y comenzó a generar adherencias, ¿sí? O simplemente el dolor cíclico que produce la inflamación del implante cuando está en su periodo más activo. Y eso puede ser cíclico, los dolores, la disquesia, el tenesmo, la melena puede estar asociado o no con el ciclo menstrual o puede ser continuo. Se dice que más o menos un tercio de las pacientes que han sido tratadas por síndrome de colon irritable, por meteorismos constantes, constipaciones de origen no conocido, eh, tienen endometriosis. O sea, un tercio de las pacientes con endometriosis fueron previamente tratadas por algún síntoma intestinal sin mejoría. Entonces, dentro del diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta que más allá del relato de la paciente, de los síntomas endometriósicos, por lo general la enfermedad intestinal es muy solapada, son síntomas muy difusos, son síntomas muy comunes que no están por ahí muy asociados o arraigados a la enfermedad. Entonces uno tiene que pensarlo. Siempre, como dije en la primera filmina, en la segunda filmina, el concepto de mayor enfermedad, ¿sí? El concepto de saber de que si tenemos por ahí algunos síntomas o alguna historia clínica que nos obligue a pensar en endometriosis, pensar también que tenemos un porcentaje de asociaciones de enfermedad intestinal en las pacientes que tienen endometriosis profunda. Entonces, principalmente, puse estas dos imágenes como para que sean correlativas, que tanto el examen físico como en este caso las imágenes pensadas por la ecografía, ¿sí? Van a ir a buscar básicamente lo mismo. Nódulo duro doloroso, ¿sí? Y su ubicación, que es lo fundamental. Decirlo muy fácil, ¿sí? Tiene que ver mucho con
la experiencia del operador, tanto en el examen clínico como en las imágenes, y la posibilidad de que la paciente pueda ser examinada, tenga facilidades de ser examinada, ¿sí? Y que la maniobra per se uno la pueda redituar con la presencia del dolor o la presencia del nódulo palpable, ¿sí? Y acá puse una cosa textual acerca de las imágenes, que es, si bien es cierto, nos dan mucha utilidad, tienen ciertas cosas que dependen del tamaño, la ubicación de la lesión y principalmente de la experiencia del observador y la técnica que utiliza el observador para generar el informe. Entonces, si bien es cierto, nos aporta, necesita mucha curva de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, mirando a lo que uno quiere en el momento del estudio la paciente con una endometriosis profunda, sabemos que la endometriosis profunda, el gold estándar opioide, es la laparoscopía. La laparoscopía que tiene que ser, si bien es cierto, confirmadora de la sospecha que uno tiene que ser también terapéutica, y terapéutica en una primera instancia, no en varias cirugías. Entonces, uno necesita apoyarse en lo que mejor tiene. Hay un estudio, sería un metaanálisis del 2016, en el cual lo que se hizo fue tratar de tener una estimación precisa en cuanto al diagnóstico, tanto para enfermedad pelviana, tanto como endometriosis ovárica y como la endometriosis profunda. Entonces lo que se hizo fue agarrar varios trabajos que existen en la literatura, hacer los comparativos entre sí, intercolaboradores y sitio específico, o sea, para la enfermedad pélvica propiamente dicho, para el ovario y para la endometriosis profunda. Y dentro de todo eso lo que se rescató fue la precisión que tiene la ecografía transvaginal versus la resonancia. Ambos se comparaban obviamente con la cirugía, y de la cantidad de pacientes que tenían, 4.800, se vio que la ecografía tenía mejor sensibilidad para los endometriomas, mejor sensibilidad para la enfermedad profunda, ¿sí? Que si bien es cierto, la resonancia magnética también era un buen método, ¿sí? Tenían las contrapartes del tema del alto costo, pero sin duda tenía muchísimo mejor sensibilidad para la enfermedad del tabique rectovaginal. También hay un estudio en el cual se hizo comparación entre sí, por pacientes, por cirugía. Entonces, lo que se hizo fue ver cuál tenía mejor rendimiento en cuanto a la precisión del implante de la imagen versus la imagen en la laparoscopía. Un metaanálisis de precisión diagnóstica, ECO-TV versus resonancia a la misma paciente que luego fueron operadas. Pacientes con enfermedad profunda, ¿sí? Y de todos los pacientes, de las 375 pacientes que se vieron, se pudo llegar a la conclusión de que los rendimientos son iguales. Tienen buena sensibilidad ambos. Lo que más cuesta siempre es ver la enfermedad superficial intestinal, ¿sí? Que si bien es cierto, para ambos grupos se necesita personal altamente entrenado, con buena curva y buena casuística de pacientes, en desmedro de la resonancia es el alto costo, y a favor de la ecografía es que es un estudio dinámico, y el estudio dinámico nos permite a nosotros ver si hay adherencia, si no hay adherencia, si hay deslizamiento, si a las adherencias genera dolor, y eso es mucho más reproducible o tiene alta correlación en el momento de la cirugía. Ah, buenísimo, me quedó acá mal la imagen, pero no importa. Esto es una foto vieja que habíamos tenido cuando hablamos de preparación preparación o abordaje de una paciente con endometriosis. Y vale la pena volverla a traer porque habíamos hablado que la ecografía lejos tiene menor costo, baja invasión, más dinámica, de que tiene ciertos números que están buenísimos recordarlos, que es que una paciente con endometriosis tiene un 25% de bilateralidad, ¿sí? Y que de esa bilateralidad, ¿sí? Tenemos un 21% de pacientes que pueden llegar a tener enfermedad profunda, ¿sí? Del tabique rectovaginal. Enfermedad del útero sacro puede estar acompañada de un 50% de adenomiosis, y que es muy raro, o un 15%, tener enfermedad única. Entonces, como para pasarlo en limpio, es que cada vez que tengamos una paciente con un endometrioma grande, pensar de que es mucho más común saber que esta paciente tenga mayor enfermedad a que sea simplemente un endometrioma solo perdido en la vida dentro de la cavidad de esta mujer.
¿sí? Y saber que el Kissing Ovaries es un signo ecográfico del cual nos genera muchísima mayor sospecha de enfermedad intestinal superficial o enfermedad eh, por detrás del fondo de saco, que eso nos obliga a pensar que también puede haber mayor patología, ¿sí? A un ratito les digo cuál. Versus la resonancia, que tiene alto costo, ¿sí? Que hoy por hoy en nuestro medio hay muy pocos centros que hagan resonancia de endometriosis y que la informen cabalmente, pero tiene un alto poder predictivo negativo, o sea que si no se ve, no se ve, si no hay, no hay, ¿sí? No se, obvio, lo que ya dije, no se relaciona con la gravedad, la paciente, podemos no ver imágenes, pero la paciente puede estar con dolor igual y tener endometriosis igual, ¿sí? Y bueno, es aparato y operador dependiente, ¿sí? Mayor Tesla, pocos centros lo tienen, gel endovaginal, endorrectal y un tiempo vesical para la enfermedad. Bueno, el tratamiento, lineamientos del tratamiento, básicamente hay que asentar a la paciente en tres pilares fundamentales, que es la fertilidad de la paciente, el deseo de fertilidad de la paciente, la edad y la gravedad de los síntomas, ¿sí? Regla general, paciente asintomática, no hay que ser tan agresivo, ¿sí? Hay que hacer secciones puntuales, liberaciones nerviosas en el caso de tenerlos, ¿sí? En el caso de tener sintomatología de atrapamiento nervioso, hacer enterolisis y disecciones ureterales. La edad va a tener de la radicalidad o de lo ablativo que uno va a tener que ser en el momento de la cirugía. Si uno tiene que respetar ovarios, tiene que respetar trompas, tiene que respetar útero, ¿sí? Y obviamente en el caso de las pacientes que tienen deseo de fertilidad, ¿sí? Ir a hacerlo puntual, restitución de la anatomía. En general, y esto es un concepto grande, ya habíamos hablado, las pacientes que tienen el score en los cuales sobrepasan el estadio 2, o sea, que tienen ya infiltración de la mucosa, pueden llegar a algún tipo de síntomas o van a tener síntomas más intestinales, de la mecánica intestinal, por tener infiltración del plexo nervioso mientérico. Y son las pacientes a las cuales uno puede llegar a considerar, dependiendo del tamaño, la profundidad y la circunferencia del intestino afectado, llegar a pensar o llegar a contemplar la idea de hacer una resección discoidea. Para el resto, shaving, ¿sí? No está indicada resecciones en pacientes asintomáticas, solamente en las pacientes sintomáticas con mal manejo del dolor o a las pacientes en las cuales se les puede hacer resecciones segmentarias a las que tienen obstrucciones. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Perfecto, me alegro. Seguimos con el siguiente tema, que es la endometriosis vesicoureteral, que es más rara todavía, ¿sí? Las personas que con endometriosis, apenas el 12% tienen enfermedad de la vejiga o del uréter, ¿sí? Es muy rara tener las dos, por lo general el 80% es a predominio vesical, ¿sí? 50% un ureteral, y de los cuales cuando existe afectación ureteral siempre está asociado a lo que yo les decía hace un rato, endometriomas bilaterales, endometriomas pegados entre sí, afectación del recto sigma, y cuando hay afectación del recto sigma, por lo general suelen haber compresiones extrínsecas del uréter izquierdo, ¿sí? Un tema común es que a veces uno los ve, o de cada dos, una mujer operada por endometriosis puede llegar a recidir con endometriosis vesical. Y dentro de las teorías que explican esto, la, no hay ninguna concluyente, pero la que más se acerca es la teoría de la adenomiosis vesical, ¿sí? Y la segunda, que explica más a las pacientes operadas por cesárea o operadas previamente por endometriosis, el trasplante ectópico endometrial por operador. Sí, como habíamos dicho, la enfermedad ureteral es más rara todavía, ¿sí? eh, por lo general está asociada en un 80% a enfermedad del tabique rectovaginal, enfermedad del recto sigma, ¿sí? En los cuales simplemente generan alteraciones o tracciones de la serosa del uréter. Por lo general no generan tanta compresión y no generan efectos dinámicos de la orina.
versus el 20% de enfermedad intrínseca que tienen, que por lo general es asociado a infiltración del músculo del uréter, y que sí generan obstrucciones endoluminales que pueden llegar a generar uronefrosis. Por lo general, lejos, el tercio distal es el más afectado, el lado izquierdo, pacientes asintomáticas, que eso es un tema en el cual uno siempre está obligado, otra vez el concepto de mayor enfermedad, con fines de que no encontrar una paciente con una uronefrosis por una compresión extrínseca, ¿sí? Y lo que uno estaba asociado a tanto el dolor vesical, que confunde con las cistitis intersticiales, o la hematuria cíclica, en la literatura de menos de un 20% de pacientes con este tipo de síntomas. Entonces no es tan frecuente pensar, si la paciente tiene hematuria cíclica, ir a buscarlo, pero no necesariamente la hematuria cíclica es un síntoma que las vamos a ver en todas las pacientes con endometriosis vesiculolateral. ¿Sí? Como ya dije, es asintomática, y el tema con esto es que es tan asintomática y tan jorobada que si uno no la va a buscar, que tiene un 23%, casi un cuarto de pérdida renal en las pacientes que tengan uronefrosis por endometriosis ureteral, ¿sí? Y por lo general, en estos casos, el diagnóstico, o lo que sería el gold estándar para ir a detectar este tipo de situaciones, es la resonancia. Tratamiento, los mismos tres pilares que habíamos hablado previamente, haciendo hincapié en que siempre hay que ir a buscar los ureteres, siempre en el caso de enfermedad profunda izquierda o del recto sigma, ir a buscar a esqueletizar bien o hacer disección bien del uréter, y para poder recuperar la función renal. Consejo por lo cual siempre que se vaya a hacer una endometriosis profunda o que tenga enfermedad del lado izquierdo, pensar en colocar o cateterizar los uréteres. Pasando en limpio en conceptos del abordaje quirúrgico, tanto en la enfermedad genital como en la enfermedad extragenital, la tendencia siempre va a ser cirugía única, sistemática. Todas las cirugías tienen que ser iguales y todos los pasos tienen que ser uno atrás de otro, siempre el mismo, siempre igual. Por lo general está validada, ¿para qué? Para corrección de la fertilidad, para corrección y restitución de la anatomía y mejoría de los síntomas dolorosos. Pacientes que no tienen síntomas, por considerar siempre la reserva ovárica, siempre estar situado en la edad y los deseos genéticos de la paciente, considerar cómo era el dolor antes, ¿sí? Y la percepción del dolor de la paciente después de cada procedimiento, que la cirugía es parte del tratamiento, que siempre el tratamiento adyuvante va a tener que ser con alguna terapia hormonal, que lo que está demostrado es que la analgesia con los AINES asociados a la terapia hormonal, llámese anticonceptivos orales combinados o las progestinas, mejoran la percepción del dolor, ¿sí? Pero es momentánea y no suple nunca a la cirugía, siempre son complementarias o adyuvantes. ¿Sí? Y por lo general las pacientes que van a ir a alguna terapia de preservación de la fertilidad, ¿sí? O de fertilidad, es que la fiebre de fertilizaciones no aumentan la recurrencia de enfermedad. Y para concluir, así no los aburro, ¿sí? Pensar que la enfermedad extragenital es poco común, poco diagnosticada, que lo que uno quisiera siempre es ir a operar pensando en que cuando entramos dentro de ese abdomen nos podíamos encontrar con esta cosa, o sea, tenerlo previsto y tener todas las herramientas posibles como para poder resolverlo, no todo lo contrario. Pensar siempre en el concepto de mayor lesión, por los datos que les di, de que quizás la paciente no solamente es un endometrioma, sino que muy probablemente tenga una enfermedad mucho más compleja. Informar siempre las complicaciones, si la paciente tiene en claro las complicaciones, por lo general se anticipa mejor, los tolera mejor, o por lo menos está informada. Y por lo general, para las personas que solamente están en ginecología, siempre hay que estar pensando en un equipo multidisciplinario, en los cuales estén fisioterapeutas, urólogos, cirujanos coloproctólogos, ¿sí? Que nos pueden dar una mano. Y creo que eso no más.
estás, Luis? Cansado. Bueno, ¿de qué? ¿Qué fue lo que te cansó? ¿Te agotó Willy? Y por lo general, Willy es agotador. Sí, bueno, nada, muy linda la charla. ¿Por qué le tenías miedo a la charla? No es que tengo miedo a la charla, sino que yo tengo un problema de síntesis. Me cuesta horrores sintetizar. Y esto es un tema bastante amplio, muy amplio, muy amplio. Eh, y nada, eso me cuesta compactar. Ujú. Una Y- pregunta, Luigi. No, A Luigi o a Pablo o al doctor, con endometriosis intestinal, que tienen un umbral del dolor muy bajo, que por ahí eh, una ecografía por ahí se puede complicar por el dolor. ¿Puede ser útil una ecografía transperineal? Qué buena pregunta, Willy. Mira, no hay mucha gente haciendo ecografía transperineal, pero hay algunas. Y mira, creería, uy, justo, no sé mío, porque tenemos un amigo que hace transferineal. Eh, y la realidad es que según él sí sirve y él ve bastante. Eh, Lástima que no se sumó hoy. Pero ya lo vamos a enganchar para que nos dé una charla incluso acerca de ecografía transferineal y endometriosis y que nos hable en general de los beneficios de la ecografía transferineal. ¿Cómo lo ves, Santi? Bueno, felicitaciones, Luis. La verdad que muy buena charla. Me gusta mucho la dedicación que le pones. Veo imágenes buscadas en internet. A mí me gusta mucho dar charlas. Prepararlas. No me gusta tanto darlas, me gusta prepararlas y nunca tenés tiempo para prepararlas. Y veo que hiciste bastante investigación, estéticamente me parece que está bien presentada. Creo que buscaste imágenes, siempre, porque ya he visto alguna otra charla tuya, buscas imágenes importantes relacionadas con lo artístico. Nada, en general me gustó la charla. ¿Se escucha bien, Pablito? Porque estoy Perfecto. con los auriculares en otro lado, que no es mi casa. Por ahí sí tengo algunos comentarios, no en la charla en sí, sino en la... Primero esperaba ver una charla de endometriosis extrapelviana, no extragenital, o sea, lo entendí mal, o sea, estuviste bien, Luis, en aclararnos la diferencia, pero me imaginaba que íbamos a hablar de endometritis en el diafragma, en la pared abdominal, y me sorprendí en escuchar una clase de endometriosis intestinal y vesical. Dos o tres conceptos que me gustaría dejar claro. Recalco mucho esto que decís de que está bueno hacer un solo approach quirúrgico, o sea, hacer un buen diagnóstico previo, no encontrarnos con una endometriosis profunda sin sospecharla previamente. Eso me parece fundamental. Creo que una de las cosas más importantes a la hora de tratar una endometriosis profunda es, como vos bien decías, la sistematización, o sea, saber bien qué es lo que vas a hacer. Sí considero en algunas cosas, creo que realizar shaving, una resección discoide o una entero-anastomosis, o una resección terminal, digo, creo que no tiene que ver con los síntomas del paciente, sino con el grado de invasión o infiltración de la lesión. Porque, ¿estás ahí? ¿Me escuchás, Luisi? Porque vi como que en un momento, cuando hablabas de que la paciente tenía síntomas obstructivos, iba hacia una resección, y cuando tenía por ahí solamente algo de dolor, iba a un shaving. Creo que es verdad, por supuesto, si tiene síntomas obstructivos tiene que ir a una resección, pero es verdad también que a veces la paciente no tiene síntomas obstructivos y tiene una lesión que tiene un tamaño considerable para una resección y lo tenés que hacer.
y que a veces el shaving, realizar un shaving a veces es muy complejo. Uno a veces cree, por supuesto que el shaving a veces lo hace el ginecólogo y por ahí la resección no tanto, pero el shaving tiene bastante de entrenamiento y de complejo. Entonces, no hay que menospreciar por ahí la cirugía de shaving, porque incluso muchas veces tenés que hacer puntos en la serosa y tenés que estar entrenado o tener la cancha para hacer un cierre de serosa en el lugar donde hiciste el shaving. Por supuesto que si la lesión es multifocal, por ahí vas a optar más. Yo discoide no hice nunca. Siempre hice o resección terminal o shaving, pero específicamente discoide no la utilicé ni una sola vez. Por ahí porque los coloproctólogos con los que trabajo no están muy habituados. Por suerte, siempre que encontramos una lesión infiltrante profunda que infiltra la pared o la luz del sigma, generalmente, o del recto sigma, generalmente tenemos una distancia considerable del margen anal como para poder resecar y no tener que hacer una colostomía de descarga. Entonces eso me parece también para recalcar. De hecho, no tengo recuerdo de haber visto una resección que tenga que quede con colostomía. Pues normalmente tienen la distancia necesaria, creo que son 5 centímetros, si no me equivoco, el margen anal, y generalmente está hecho de esa manera. Y otra cosa que quería recalcar de la parte intestinal, no sé si Pablito considerás, que creo que la disquesia es fundamental. Si la paciente tiene dolor o molestias cuando va de cuerpo y sobre todo en el periodo menstrual, me parece un síntoma fundamental para decidir el tratamiento de la endometriosis profunda. Yo cuando la última charla que di sobre endometriosis en la sociedad, separé en 2 pacientes, o sea, puse 2 pacientes con la misma patología. Compromiso intestinal, que no pasaba la muscular del recto, una extensión aproximadamente de 3 centímetros, ambos ovarios fusionados a la línea media, un quiste de 3 centímetros en un ovario, en el otro ovario nada. Y ahí comparaba a 2 pacientes, una paciente de 23 años, con dolor, con dismenorrea, con algo de dispareunia, y una paciente de 42 años, con una buena tolerancia, un bajo umbral al dolor, un alto umbral al dolor, digo, con el deseo de maternidad. Entonces ahí pongo en el balance, o sea, imagenológicamente la patología es la misma. En cuanto al dolor, puede ser que varíe en cuanto a una paciente más joven o más añosa, pero lo más importante es ver qué uno busca con el resultado de la cirugía. Porque si lo que busca es fertilidad, vos a una paciente de 23 años le podés dar la chance. Podés tratar de reconstruir toda la anatomía, repermeabilizar la trompa si está obstruida y hacer una búsqueda de embarazo de forma espontánea. En cambio, la paciente de 42 años, por ahí conviene hacer directamente una FIB, y si la paciente maneja bien su dolor, no tiene ningún tipo de indicación quirúrgica, por más que la resonancia sea un desastre. No sé, Pablo, si opinás parecido, pero yo trato mucho a pacientes de fertilidad y me llega un montón de pacientes con patología profunda. Incluso hasta hace poco tuve una paciente con una endometriosis vesical sin síntomas, importante, un nódulo grande en el techo de la vejiga, y es una paciente que deseaba embarazo, tenía 40 años, iba a ir una in vitro y fue directamente a su tratamiento. O sea, no intervenimos en los cirujanos en ese momento. En ese aspecto, Santi, yo soy muy de operar la sintomatología de la endometriosis. Esto es una segunda etapa de mi vida. Antes operaba lesiones. Y operar lesiones te lleva primero a sobretratar. En forma secundaria te lleva a tener complicaciones que podrías haber evitado. Y por otra parte, como decís vos, en las pacientes que tienen un tema de fertilidad de por medio, si no están muy sintomáticas, prefiero toda la vida que resuelvan el tema de fertilidad primero. Incluso tuve
un caso extremo de una paciente de 30 años a la que le hice una cirugía compleja con resección de endometriomas bilaterales y una repermeabilización tubaria, recanalización tubaria. Con 30 años yo le ofrecí, le digo, mirá, podés esperar, o sea, sos joven, no tenés ninguna necesidad, y si querés buscar embarazo naturalmente, podés hacerlo ahora. A la paciente la volví a ver a los 32 años con síntomas climatéricos. Un horror, un horror. ¿Cómo iba yo a saber que a los 32 años iba a estar menopáusica? Así que siempre que hay deseo genésico, me parece que es primordial. No pierdo tiempo y las invito a visitar al especialista en fertilidad para que se ocupen de eso y después, si entre el especialista en fertilidad y la paciente resuelven primero tratar el dolor, bienvenido sea, lo hacemos, habrán tomado sus precauciones, harán criopreservación, harán o en que lo que los guíe Sí, el lo que especialista en fertilidad. necesite. Sí. Sí creo en darle la chance quirúrgica a una paciente que tiene un endometrioma de 4 o 5 centímetros y que en una histerosalpingografía la trompa homolateral a ese endometrioma no tiene permeabilidad. Sí creo que esa paciente sí es plausible de cirugía, porque una paciente joven, ¿no? Porque le das la chance. Le das la chance de que la paciente pueda quedar embarazada de forma espontánea, haciendo, como vos bien decías, una repermeabilización y sacando el endometrioma con mucho cuidado en cuanto a la coagulación del lecho. Ahora igual estuve leyendo el otro día un trabajo que hablaba de que la sutura preservaba mejor la reserva ovárica que la coagulación selectiva. De todas formas, creo que hay que dividir las pacientes, más allá de que la paciente que tiene síntomas y que el síntoma de dolor le genera una alteración de la calidad de vida, esa paciente tiene que tener una resolución quirúrgica. Si no mejora con progestágenos y la paciente tiene una mala calidad de vida, o sea, no puede seguir adelante con su vida, esa paciente necesita la resolución quirúrgica. Ahora, una paciente que tiene una dismenorrea leve o moderada, pero que la maneja bien con medicación y que su deseo primordial es la fertilidad, bueno, evaluar qué edad tiene, qué reserva ovárica tiene, a ver si tiene la chance o no espontáneamente para hacer la búsqueda espontánea, y si realmente está embarcada en un tratamiento de alta complejidad, tratar de evitar la cirugía para que resuelva, como vos bien decís, Pablo, primero su tratamiento de fertilidad. Santiago, recién justo vos hablaste del tema de cuidar la reserva ovárica y ¿qué lesionaba más, si el bipolar o la sutura? Vos, supongamos que decimos que sí, que es cierto y que hay evidencia de que conservás mejor la reserva ovárica haciendo suturas. ¿Vos creés que los cirujanos ginecológicos habitualmente en su práctica cotidiana, en su quirófano, hacen la sutura y evitan el uso del bipolar? No, creo que sutura hacen pocos. De hecho, yo tuve la suerte cuando empecé con todo este quilombo de la cirugía ginecológica, cuando salí de la residencia, tuve la suerte de poderme ir a rotar afuera. Entonces estuve 4 meses en Francia, en Clermont-Ferrand, y lo que me llamaba la atención de ese lugar era que la caja de la laparoscopía tenía todo. Pero todo, te hablo, Pablito, tenía 2 bipolares Robi por caja, por si se rompía uno en la cirugía para usar el segundo. Por supuesto que en nuestro país eso es imposible, pero me llamaba la atención que yo tengo 4 bipolares en la caja. Bueno, me llamaba después, la si atención. Querés, podemos hablar de que no anda ninguno, pero... Ah, por eso. Lo que me llamaba la atención era que estos tipos tenían siempre el porta. Siempre. No había una caja de laparoscopía que no tenga portaagujas. Y te digo hoy yo,
por supuesto, en ese momento yo armé mi caja y mi caja la armé con 2 portas. Y es el día de hoy que yo no abro, o sea, no hago una cirugía si no tengo un porta disponible. Pues yo me acostumbré mucho a la sutura y la uso para un montón de cosas. O sea, uso sutura en las cagadas que me he mandado de alguna lesión vesical o lo que sea, he suturado la vejiga por la laparoscopía, por tener el entrenamiento de la sutura y por tener el porta disponible. Si estás en una clínica, no sé dónde, que te prestaron una caja y no sé qué, y vos tenés una complicación, la tenés que convertir. Pero lo que vos me preguntás, lo del ovario, no. Normalmente yo lo que hago con el ovario es, lo abierto, o sea, lo doy vuelta como una media, completamente una vez que hice la quistectomía, y en una mano tengo el lavador y en otra tengo el bipolar. Entonces voy haciendo pequeñas perfusiones de líquido, pero muy chiquititas, y trato de identificar los vasos para hacer coagulaciones muy puntuales. Si veo que después de 4, 5, 6 coagulaciones el ovario sigue sangrando mucho, trato de usar sutura. Eso es lo que generalmente hago. Y si a veces está muy metido la base del quiste en el infundíbulo, ¿viste? Cuando está en el polo del ovario muy abajo, Doné decía que había que recortar ese sector, no hacer la quistectomía completa y hacer una coagulación de ese, o sea, del quiste que está muy metido en el infundíbulo. Pero bueno, si haces un asado muy grande ahí y coagulas demasiado, también te va a disminuir la irrigación del ovario. O sea que tiene su cuestión esa, ¿no? Sí, por eso está también los que promueven hacer la quistectomía dejándole la cucucita del quiste, sobre todo donde estaría por ahí el vaso más importante para evitar coagular eso, que por ahí era la zona que da más vitalidad al ovario. Bien. No, el uso de la energía láser con CO2 ¿se está usando acá o solo para quistes más pequeños, endometriosis? Si me preguntás a mí, yo la única vez que vi el láser de diodo es en el naval. Una vez que lo trajeron de prueba, lo usamos para toda una mañana quirúrgica. Para mí no aporta ningún beneficio. La dispersión de energía del láser es relativamente parecida a lo que puede ser un bipolar bien usado o a un bisturí armónico. Sinceramente no creo que tenga ventaja, tiene un alto costo y no le veo una ventaja, y menos para un quiste. Si me decís para divulsionar un tabique rectovaginal o hemiseccionar un nódulo puede ser, pero no le veo mucha ventaja, sinceramente. No sé, Pablo, si vos lo usaste alguna vez o viste que lo han usado. No tengo experiencia. No. Después, con respecto a lo que es... bueno, con respecto a lo que es, por ejemplo, la endometriosis intestinal, los criterios son bastante claros para tomar una u otra conducta, no hay mucha duda. Hay algún trabajo que está evaluando sobre los beneficios de ser radical o no en la cirugía de la endometriosis. Está puesta en duda si es beneficioso la cirugía, la endometriosis, tratarla con radicalidad. ¿Estuviste escuchando algo de eso, Santi? No, la verdad no lo escuché. No lo escuché en ningún lado. Sí veo que, como todo, ¿no? Hay pacientes que, o sea, la mayoría de las pacientes cambia, creo que cuando tienen mucho compromiso y mucho dolor y la cirugía está bien realizada, creo que uno ve un cambio importante. Realmente creo que la paciente mejora su calidad de vida y tiene una gran mejoría en las evaluaciones de escalas del dolor y demás. Realmente se muestra un beneficio muy importante. También sé que hay pacientes muertas de dolor que realmente
tienen una calidad de vida desastrosa y que son pacientes que a veces uno entra a la cirugía y no ve tanto compromiso como otras, y uno resuelve la patología y la paciente sigue con dolor, y sigue con dolor. Y ahí busca una causa uterina, y es una paciente joven, y de hecho ahora tenemos un caso con Alejandro de una paciente extremadamente compleja que no le podemos resolver el dolor bajo ningún aspecto. Tiene 30 años y estamos pensando en una histerectomía, porque no hay forma de mejorar el dolor. No puede caminar, no puede tener relaciones, no puede hacer ejercicio. Y si le Y haces le la hicimos una histerectomía y cirugía sigue con grande, dolor, ¿qué haces? te disfrazás de aceituna, pero no te queda otra alternativa. Tengo No, un par yo creo de, que tengo un par de casos así que es muy difícil de contener. O sea que, nada, les recomiendo, las mando a hacer Reiki, las mando a hacer yoga, sí, Tai sí, Chi sí. Chuan, Tai Chi-Chu. Ya son expertas en todas las artes marciales, todas las técnicas de relajación. Hicieron todas las actividades deportivas que puedas imaginarte, medicina china tradicional, Todo cirugía de piso pelviano. todo. Y ¿sabés qué es lo más terrible? Que vuelve. Sí, sí, sí. Vos querés que en ese momento diga, bueno, Yo que buscate a conozca otro porque otro no te estoy médico. pudiendo ayudar. Claro, que conozca otro médico que no sé, que le guste, ¿viste? Que se sienta cómoda. Y no, ¿viste? Es como ¿viste? El perro de Cusco lo llevás a la ruta, lo dejás y Sí, 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 todo esto entiendo. que digo es en broma, por favor, ¿eh? No me vaya. Pero a veces el dolor eh, ajeno genera demasiada angustia y demasiada ansiedad y demasiada impotencia no poder resolvérselo, al punto que cuando uno recibe el mensaje de esa paciente, siente una movilización muy profunda y despierta todas esas sensaciones que les comentaba recién. No sé si a vos te pasa, Santi, te habrá pasado y te va a seguir pasando, o alguno que quiera comentar que le haya pasado algo así. Que Sí, sí, verdaderamente son saber pacientes que muy te consulta, vos difíciles. sabés que está con dolor y que no vas a poder darle una respuesta, que vas a armar alguna estrategia para por ahí entretenerla. Sí, sí, creo que también es importante, o sea, a ver, yo soy bastante pendejo en esto, perdón la palabra, pero es verdad. Y me vino como todo muy de golpe, atiendo mucha endometriosis por derivación y la verdad está en que aprendí mucho también sobre las pacientes y aprendí un poco gracias, aprendí un poco eh, en saber que me tengo que tomar el tiempo para escuchar, para saber qué es lo que necesitan, para saber cuál es su dolor y también para explicar que es una enfermedad crónica y explicar que a veces el paciente tiene que aprender a convivir con ese dolor de la mejor manera posible. Entonces, primero creo que va, cuando ya se agotaron todo tipo de tratamientos médicos, alternativos o lo que sea, creo que el paciente tiene que lograr amigarse con la enfermedad. Porque a veces la pelea, ya nos dimos cuenta que perdimos varias veces, entonces llega un momento en el cual nos tenemos que amigar. Es muy difícil, por supuesto, decirlo yo hombre y sin padecerlo, ¿no? Pero la realidad está en que no hay otra alternativa a veces. Entonces tenemos que lograr acompañar nosotros a esa paciente cuando no la podemos resolver. Y eso significa, como vos decís, atender el teléfono a cualquier hora, ponerle el oído cuando ella quiera explicarnos qué es lo que está sintiendo y demás. O sea, básicamente, lamentablemente es así. Y es una paciente, como dice Alejandro muchas veces, en la cual siempre vamos a perder. Vamos a perder todo, vamos a perder tiempo, vamos a perder plata, vamos a perder momentos gratos, vamos a perder sonrisas, porque la verdad está en que estás atendiendo a una paciente en la que siempre está mal y siempre está quejándose y siempre está con dolor. Y es una mezcla, como vos decís, de frustración, por supuesto, personal para el paciente primero, pero también para nosotros, porque dimos todo y estamos dando todo. Lo importante es, para mí, es dedicarle tiempo, es leer sobre este tema y es acompañar a la paciente. Creo que es lo más importante. Santi, unas palabras tuyas. Redondea el tema. Nada, agradecerles
No hay nada más que agregar, creo que Luis estuvo muy bien. Te felicito de vuelta, Luis, me parece que diste una muy linda charla. Creo que es también, como dijiste al principio, es un tema que da para 3 días. De hecho, Johnson me invitó a un simposio de endometriosis, específicamente de endometriosis intestinal y vesical. Son 3 días de simposio. Por eso digo que, como vos bien dijiste, Luis, es un tema complicado para hablar en media hora. Nada, creo que alentar a la gente a seguir formándose, a seguir especializándose. Todos tenemos que estar constantemente aprendiendo, no hacer cosas que no sabemos, porque eso lleva a complicaciones y no solo es complicado para el paciente, sino para nosotros mismos también, porque eso nos desalienta a seguir queriendo operar casos complejos. Y bueno, y tener siempre un portaguja en la caja del láparo, ¿no? A suturar el ovario. Una alegría. Muchísimas gracias, en serio, por la invitación, Pablo. Te agradezco mucho y te felicito por lo que haces, porque sé que la garra que le pones y estar a esta hora, después de haber laburado todo el día, con estas ganas de seguir haciendo este tipo de cosas, la verdad que es loable y te felicito. De verdad. La gente me ama. Sí, Santi, no, nada, gracias a vos. Después te vamos a comprometer con alguna charlita. Dale. Quería que el tema lo elijas vos y la fecha la coordinamos. Así que nada, espero que me... Dale, perfecto. Y al resto, nada, un gran abrazo a todos, como siempre.